subir peldaños y resulta que lo tenemos que bajar. Pero bueno, ¿qué tal estamos? Bien. Muy bien. Queriendo escuchar la palabra. Así es. Amén. Pues esta tarde me toca a mí que dar la palabra. Y espero que lo que el Señor ha puesto en mi corazón sea de edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias, corazón. Siempre está pendiente esta noche. Bien. Hoy tenemos también a nuestro hermano Juan aquí, que ha tenido también un mes de mucho trabajo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que ya se está terminando el mes de agosto, ¿verdad? Solo falta un día para que termine agosto, pero gracias a Dios que sí, ha sido un mes para mucha gente entre las vacaciones, los trabajos, ha sido un mes duro, pero ya poquito a poco las ovejitas vamos llegando al rebaño. Amén. Bien, el tema de hoy es la regeneración. Y vamos a buscar Juan 3:3. Pero quiero orar antes porque son temas que el Señor nos está hablando últimamente, porque, como decía el pastor el domingo, el Señor tiene más interés en nuestra salvación que nosotros mismos. El Señor nos ama tanto que Él sabe el sacrificio que hizo por ti y por mí. Por eso Él se preocupa mucho de nuestra salvación, cosa que muchos no hacen. Y por eso el Señor nos tiene que hablar, porque Él sabe que Él viene pronto y Él sabe cómo estamos como iglesia. Y Él quiere llevarnos a todos, porque por todos es que derramamos su sangre. Así que gracias, Padre, en esta tarde. Ayúdame, Señor, a desarrollar este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, en Juan 3:3. Estamos hablando de la regeneración, ¿verdad? Y la regeneración es una renovación. La regeneración es una rehabilitación. La regeneración es una recuperación y es una reforma en nuestra vida, ¿verdad? Lo contrario de la regeneración es corrupción, son vicios y es degeneración. Entonces, vemos que en Juan 3:3 Jesús le dice a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay 8 puntos aquí a tener en cuenta. El punto número 1 dice: la regeneración es una nueva creación y transformación de una persona. Por eso, el que nace de nuevo es una nueva persona. Es una persona que se tiene que regenerar. Porque nacemos de nuevo y somos una nueva persona porque nuestros pecados han sido perdonados. Pero tenemos que regenerarnos mientras estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces,
Dice en Romanos 12:2, vamos a mover bastante la Biblia hoy. ¿Lo tenemos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la, ¿qué dice ahí? Renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces hemos dicho que la regeneración es una renovación. Y aquí en Romanos nos lo dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Yo sé que son versículos que los hemos leído, son versículos que nos han predicado, son versículos que sabemos casi de memoria, ¿verdad? Pero el problema es que lo sabemos y muchas veces no hacemos caso. Por eso el Señor nos sigue insistiendo, nos sigue avisando y nos sigue enseñando. Así que renovemos nuestro entendimiento, ¿verdad? En Efesios 4, (23 y 24). ¿Lo tenemos? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? Otra vez renovación. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez nos dice, renovaos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente es la que nos traiciona muchas veces. Por eso tenemos diariamente que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, para ya no hacer y no pensar como piensa el mundo y no hacer las cosas que hace el mundo, ¿verdad? Por eso es bueno diariamente renovar nuestra mente. ¿Y cómo la renovamos? Yendo al Señor. Un tiempecito todos los días la palabra y un tiempecito con el Señor. Ayúdame a renovar, porque salimos a trabajar y vienen malos pensamientos porque oímos cosas. Entonces, si pedimos ayuda al Señor, Él nos va a ayudar a renovarnos. Pero claro, tenemos que hacer el esfuerzo también nosotros de estar con el Señor y pedirle la ayuda a Él. Amén. Ese era el punto número 1. El punto número 2, la regeneración es necesaria. Es necesaria porque separadas de Cristo nada podemos hacer. Si no estamos con Cristo, si no hacemos lo que Cristo nos dice, solo, individualmente, nada podemos hacer. ¿Y cómo hacemos las cosas que Jesús nos dice? Regenerando nuestra vida, regenerando nuestra mente, regenerando las cosas que Dios nos dice en su palabra y dejar las cosas antiguas, los vicios, como hemos dicho, muchas cosas que teníamos que ya no deberían de estar en nosotros. Y hay muchas cosas todavía del mundo que tenemos y por eso el Señor nos avisa, porque Él quiere que verdaderamente seamos hijos regenerados y hijos renovados, porque ya somos nuevas criaturas, ¿verdad? En Jeremías 17:9, si lo buscáis, pero ahí nos dice que el corazón es perverso y engañoso. Entonces, si nos dejamos llevar por el corazón, si nos dejamos llevar por mi impulso, el corazón nos engaña. Hablábamos la última vez que el corazón es bueno si le dejamos que el alma, que el Señor le controle. Pero si yo no dejo que el Señor controle mi alma, que controle mi corazón, el corazón es malo, porque me va a llevar donde Él quiera llevar, ¿verdad? Romanos 8:7.
7 y el 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Regeneremos nuestra vida y apartémonos de las cosas del mundo. Yo no hago ya las cosas del mundo, perdona, examinémonos, porque hay muchas cosas que todavía hacemos. Si no, el Señor no nos avisaría, si no, el Señor no nos hablaría. Entonces, son temas para reflexionar, porque Cristo viene pronto. Es que Cristo viene pronto y tenemos que ser conscientes de que Él quiere llevarnos. El problema no está en Él, el problema está en mí. Amén. En 1 Corintios, de Corintios 2, del 2 al 14. ¿Lo tenemos? Y nosotros, tú y yo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las cosas del mundo son de la carne y las cosas espirituales son de Dios. Amén. En Efesios 2, ¿lo tenemos? Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando aquí habla y Él os dio vida a vosotros, parece que está hablando a ti y a mí en esta tarde. Y Él te dio vida, o me dio vida, cógelo así. Y Él me dio vida cuando estaba muerta en mis delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ella, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó. Entonces vemos que hemos hecho muchas cosas antes, pero ahora ya no debemos, porque todo lo que hicimos ya Dios lo borró. Pero si lo sigo haciendo, estoy siendo una hija desobediente a lo que Dios me da, a lo que Dios me dice. Entonces, la regeneración es necesaria, porque separada de Cristo nada podemos hacer. Y separarme de Cristo es muy fácil. Es muy fácil. Me separo cuando no hago su voluntad. Me separo cuando estoy en desobediencia. Y puedo venir a la iglesia y me puedo llamar cristiana, pero si no estoy haciendo conforme a la palabra, estoy separando de Cristo. Y fuera de Cristo, separada de Cristo, Angelines, tú no eres nada. Tú no eres nada. Por muy cristiana que te llames, por mucho que vengas a la iglesia, porque podemos venir a la iglesia y ser hijos de desobediencia. Amén. El punto número 3. La regeneración se produce
en los que se arrepienten del pecado. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado. Si no nos arrepentimos, no somos personas regeneradas. Y eso nos lo dice en Mateo 3:2. Vuelvo a leer otra vez. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado. Y en Mateo 3:2 era la predicación de Juan el Bautista. Y es la predicación que tenemos que decir hoy. ¿Qué le decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy tenemos que decir, cambiemos porque Cristo viene. Cambiemos porque Cristo viene. Iglesia de Jesucristo, cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestra forma de ser. Empecemos a obedecer la palabra de Dios, porque Cristo viene. Juan el Bautista solamente decía eso, arrepentidos, arrepentidos. Y aquí nos está diciendo, la regeneración se produce cuando hay arrepentimiento de pecado. ¿Amén? El número 4. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la vida nueva de obediencia a Jesucristo. Esa es la regeneración, es la transición. Lo que era antes ya no puedo hacerlo. Tengo que hacer lo que la palabra me dice. Por eso dice, la vida antigua de pecado, esa tengo que dejar. Y es verdad que no hacemos cosas que hacíamos cuando no conocíamos al Señor, pero seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, la vida antigua de pecado tenemos que dejarla y tener la vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la vida nueva en Cristo Jesús? Obedeciendo lo que la palabra nos dice. Y no lo que a mí me conviene de la palabra, sino todo lo que la palabra dice. Tengo que obedecerlo, me guste o no me guste. Porque esa es la transición del pecador al obediente. ¿De qué me sirve llamarme, vuelvo a decir, cristiana, si sigo haciendo las cosas, aunque no todas, pero sigo haciendo cosas que a Dios no le agradan? Cosas de antes. No me he arrepentido. O me arrepiento hoy, pero mañana lo vuelvo a hacer otra vez. Entonces la transición mía no sirve, porque no me he regenerado de la vida antigua a la vida nueva. Amén. En 2 de Corintios, Cinco 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, son todas hechas nuevas. ¿Y qué son nuevas? Pues si leemos la palabra, él mismo nos va a decir no mentir, no tener envidia, no celos, no robar, no matar. Claro, nadie mata ahora, bueno, pero podemos matar espiritualmente, no tener envidia, no tener la soberbia, los celos, el adulterio, la fornicación, la mentira, todas esas cosas son cosas viejas. Son cosas viejas. ¿Y por qué las traemos? Cuando ya soy una nueva criatura, eso ya no debería de estar en nosotros. Y hay más cosas, cada uno puede pensar más cosas que hay, ¿verdad? Pero dice eso,
De modo que si alguno está en Cristo, ¿tú estás en Cristo? ¿Tú estás en Cristo? Amén. Pues de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Amén. En Gálatas 6:15. ¿Tenemos? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando habla de la incircuncisión, sabemos que los judíos circuncidaban a los niños, ¿no? Ahora lo que Dios nos pide es que circuncidemos nuestro corazón, que saquemos las cosas de la carne, porque antes cuando circuncidaban a los hombres, a los niños, era carne lo que cortaban, ¿verdad? Que todos lo sabemos. Ahora ya no se hace eso. Ahora es la carne que está en el corazón, es lo que hay que sacar. Las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son pecado ante los ojos de Dios. Lo creamos o no lo creamos. Las cosas de la carne son pecado ante los ojos de Dios. Amén. Colosenses 3:10. Y habla de la vida antigua y la vida nueva. Y dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos habla otra vez de la renovación. Nadie es cristiano desde el primer día. Nadie. Pero nos vamos renovando. Por eso nos vamos acercando más a Cristo. Porque nos vamos renovando. ¿Pero qué es renovarse? Es dejar lo viejo, como dice aquí, la vida antigua, y hacer lo que la vida nueva el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a ti ¿quién te creó? Entonces estamos hechos a la imagen de Él. Y tenemos que vestirnos, revestirnos, porque vestidos estamos, revestirnos conforme a la imagen del que nos creó. Y eso nos va renovando hasta el conocimiento pleno. Todavía hoy no tenemos el conocimiento pleno de la mente de Cristo, porque nos falta mucho. Pero tenemos que irnos renovando día a día. Día a día. Amén. Dejemos las cosas viejas, dejemos la vida antigua, dejemos todas las cosas que hacíamos antes, dejémoslas ya, porque eso es un estorbo para seguir hacia adelante y es un estorbo para irnos un día con el Señor. Los que de verdad han nacido de nuevo son librados de la esclavitud y del pecado. Los que verdaderamente han nacido de nuevo. Todos decimos que hemos nacido de nuevo porque aceptamos a Cristo y nos bautizamos, pero ver si verdaderamente hemos nacido de nuevo es en nuestro camino. Si hay un verdadero arrepentimiento. Porque si no, seguimos esclavos al pecado. Seguimos esclavos. Si no hay si verdaderamente yo creo que he nacido de nuevo, pero no soy libre de muchas cosas, no he nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo es dejar atrás lo viejo y seguir hacia adelante con lo nuevo. Si no he nacido de nuevo,
sigo siendo esclavo del pecado. Y eso lo tenemos que saber cada uno, si yo estoy todavía esclava del pecado o he sido liberada. ¿Entendemos? ¿Lo entendemos? Porque es muy fácil llamarse cristiano. Es muy fácil decir yo soy una nueva criatura. Todo eso es muy fácil decirlo. Pero Dios sabe. Por eso nos llama la atención. Por eso nos avisa. Por eso nos exhorta con amor. Por eso nos dice que cambiemos. Porque yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Dios sabe que la iglesia está acomodada. Lo decimos y lo diremos 50.000 veces cada vez que nos pongamos a compartir la palabra. La iglesia está acomodada. La iglesia se llama cristiana, la iglesia se llama evangélica, la iglesia se está llamando hijo de Dios, pero está haciendo las cosas a su manera. Y eso es un peligro, porque Cristo viene. Y no va a venir a por una iglesia que hace las cosas a su manera. Amén. El punto número 5. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Los que nacen de Dios, los que hemos nacido de nuevo, una persona que es una nueva criatura, no puede y no debe practicar el pecado. Ahora, ¿qué pensamos nosotros que es el pecado? ¿Qué pensamos que es el pecado? Pues pecado son muchas cosas que nosotros creemos que a lo mejor no, pero es sí. Por eso si leemos Gálatas, eso lo deberíamos leer muy a menudo para ver si verdaderamente estamos pecando o no estamos pecando. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Y no lo digo yo, lo dice en 1 de Juan 3:9. Por eso digo que hay muchos versículos, porque no quiero que piensen, se lo está sacando de la manga. No, perdona. 1 de Juan 3:9. Ahora cada uno tiene que saber y pensar y meditar. Yo la primera, si yo estoy practicando algo que a Dios no le agrada. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 8. El que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que yo me hago la pregunta, si yo estoy pecando, ¿será que habré nacido yo de nuevo? ¿Será que habré nacido yo de Dios? Porque todo aquel que es nacido de Dios no peca. Y hay mucha clase de pecado que todavía se están cometiendo dentro de las iglesias de Jesús. Aquí no, pero vamos a aprender para poderlo compartir a otros, ¿vale? Amén. Y fíjate lo que dice aquí: los que nacen de Dios no practican el pecado, eso lo hemos visto, y dejarán de ser nacidos de nuevo si no mantienen el deseo sincero de agradar a Dios. Los que nacen de Dios no practican el pecado, pero dejarán de ser nacidos de Dios, nacidos de nuevo, si no mantienen el deseo sincero de agradar a Dios. O sea, a mí no me sirve decir que he nacido de nuevo si verdaderamente no estoy agradando a Dios. ¿Se entiende, verdad? El punto número 6. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo no sirven lo que expresen con su boca, porque hablar nos cuesta poco, ¿a que sí? Siguen siendo hijos degenerados. Y aquí dice una palabra muy fuerte, pero la vamos a leer, antes de que la diga yo, la vamos a leer en 1 de Juan 3, del 6 al 10.
3, del 6 al 10. Hemos leído dos versículos de este capítulo, pero ahora vamos a leer 4 más. Lo tenemos primero de Juan, ¿verdad? Sí, porque estamos ahí. Porque voy a leerlo otra vez, para que entendamos el versículo. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no sirven lo que expresen con su boca. Siguen siendo hijos degenerados. Y ahora vamos a leerlo. Desde el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, que es lo que hemos leído antes, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Así que no lo que digan con su boca, porque vuelvo a decir, con la boca se puede decir mucho, pero si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, somos hijos degenerados del diablo, de Satanás. Y eso nos lo ha dicho bien claro en Primera de Corintios, en Primera de Juan, desde el 3, desde el 6 hasta el 10, que lo hemos estado leyendo. Así que la palabra yo creo que es bien clara, y la palabra lo que quiere es que empecemos a obedecerla. El 7 dice: así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también extinguir esa vida con las elecciones impías, con el pecado y la vida perversa, y morir espiritualmente. Vamos otra vez a Romanos. Romanos 8, 13. ¿Lo tenemos? Porque si vivís conforme en la carne, moriréis. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y qué es la carne? Es que volvemos otra vez a decir: el pecado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la decisión está en nosotros. Porque si vivís conforme a la carne, si vivimos conforme a lo que hace el mundo, si vivimos haciendo las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús, moriremos. No físicamente, pero sí espiritualmente. Número 8. No se puede poner el mismo nivel del nuevo nacimiento y el nacimiento físico. No podemos poner, cuando decimos que somos hijos de Dios, eso es en lo espiritual, ¿verdad? Pero cuando yo digo que soy hija de mi Padre, eso es en lo natural. Y fíjate lo que dice: porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del Espíritu y no de la naturaleza humana. El ser hijo de Dios es algo sobrenatural. El ser hijo de mi Padre es natural. Y yo, esa relación no la voy a poder romper nunca, la relación con mi Padre. Aunque mi Padre me desprecie, aunque yo no quiera saber nada de mi Padre, aunque yo renuncie a su apellido, aunque yo renuncie a ser hija suya, en el ADN siempre va a salir que yo soy hija de ese hombre, ¿entiendes? En las cosas espirituales
Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia aquí en la tierra, una vida de obediencia y amor sincera. Seguimos siendo hijos de Dios, porque estamos hablando en lo espiritual, si estamos haciendo, mientras estemos aquí en la tierra, la obediencia a la palabra de Dios. Hay veces que decimos, no, yo soy hija de Dios. Pero tenemos que pensar que estamos hablando en lo espiritual. Y el que vive en lo espiritual, vive. Pero el que vive en la carne, muere. No sé si se ha entendido eso. ¿Se ha entendido? ¿Sí? No se puede poner el mismo nivel del nuevo nacimiento y el nacimiento físico. Lo voy a explicar. El nacimiento físico mío con mi padre, aunque mi padre me rechace, aunque cuántos artistas, cuántas personas dicen que ese hijo no es suyo y cuando lo hacen el ADN, la prueba del ADN, ese hijo es de ese hombre, sí o sí, ¿verdad? Aunque él lo niegue. Pero con las cosas espirituales es otro tema. Es otro tema. Porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Y en Juan 3:6, vamos a volver otra vez a Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo he nacido de la carne por mi padre y por mi madre. Y sigue siendo carne, porque el día que me tomen el ADN ya no pobrecito porque la venta aquí, seguiré siendo hija de la carne con mi madre y con mi madre. Pero en el espíritu es otra cosa. Es otra cosa. Así que el que es nacido, ¿dónde estoy por ahí? El que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y en Romanos 8, 13, 16. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O somos de la carne o somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el que se guía por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Amén. Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia en la tierra, una vida de obediencia y amor sincero. Soy hija de Dios, verdaderamente, todo el tiempo, desde que yo conocí al Señor hasta que el Señor venga por mí, tengo que practicar la obediencia conforme a la palabra y el amor, como dice, amaos los unos a los otros, amar a tus enemigos. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, si permanecemos
el tiempo que estemos aquí en la tierra, conforme dice la palabra de Dios, verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Y en 2 de Timoteo, para terminar. Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. ¿Lo tenemos? ¿Dios miente? ¿Jesús miente? Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando decimos, si yo permanezco fiel e infiel, Él permanece fiel. Él permanece fiel al que es fiel. Y si yo permanezco infiel, Él no se puede negar a su palabra. Entonces, si yo soy infiel, yo soy desobediente, entonces ¿Dios va a ser fiel conmigo? ¿Dios va a ser fiel conmigo? Dios es fiel con el que es fiel, pero el que es desobediente, ese va a tener consecuencias. Porque dice la palabra que Él no se niega. Fiel es la palabra, fiel es esta palabra, la palabra que está aquí escrita, la palabra que leemos, la palabra que estudiamos, es fiel. Y donde Dios dice sí, es sí. Y donde Dios dice no, es no. Y yo no puedo poner sí donde Dios dice no. Si yo soy desobediente, voy a tener consecuencias. Dios es amor, Dios perdona si me arrepiento. Pero si yo sigo los caminos de antes, entonces déjame decirte que estamos muy equivocados si decimos no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, porque fiel es esta palabra. Amén. Pues hasta aquí es lo que quería traer en esta tarde. Con las cosas de Dios no se juegan. Y parece ser que últimamente la iglesia está jugando con Dios. Yo no lo digo aquí, es que tú escuchas y en la mayoría es que no. Si estamos viviendo los últimos tiempos, es verdad que estamos viviendo los últimos tiempos, pero precisamente por eso deberíamos agarrarnos más a la palabra y no tanto al mundo. Amén. Bien, pues tenemos el tiempo para orar, pero vamos a orar por Dani, ¿no, pastor? Dani le han hecho una biopsia de la garganta y a Dani, al compañero de María, Margarita. Entonces vamos a orar por él, que la biopsia salga negativa. ¿Alguna petición más? Que el Señor siga prosperando para que yo pueda pagar mi bono. Que el Señor te siga prosperando para que puedas seguir llevando tu testimonio. Abre puertas. Amén. ¿Algunas más? Sí, yo quiero pedir por mi papá que está con ha cogido un catarro y quiere que la ¿Santi? No, Juan. una mañana. Sí. ¿Algo más? Yo quiero orar por un chiquillo. Se ponga en oración por. Ahí, ¿cómo se llama? Jairo. Jairo. ¿Qué le pasa a Jairo? Si Jairo. ¿Qué le pasa a Jairo? El de la Biblia. La abogó más adentro. Jairo está con problemas. Los problemas de Jairo. Bien.
Bien, pues vamos a empezar a orar. Voy a orar y como se dice siempre, una vez que se ha orado por estos puntos, ya vamos a pasarnos en la pizarra, ¿vale? Levantemos nuestra voz y usemos la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad y el poder. Hemos recibido poder y autoridad de lo alto para reprender, para renunciar, para echar fuera todo aquello que nos estorba. Amén. Con poder y autoridad. Bien. Vamos a orar con Dani. Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta tarde. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más tú te interesas por nosotros, Señor. Te interesas por nuestra salvación, Señor. Cosa que muchas veces nosotros nos olvidamos de tu Padre. Pero a ti no se te olvida y por eso, Señor, nos recuerda que debemos tener un cambio y una renovación en nuestras vidas. Así que gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, queremos pedir por las necesidades que hay en mi casa, Señor. Enfermedades, Padre, que verdaderamente nos duele, Señor. Mira, Dani, Padre, el tiempo que lleva, primero el corazón, ahora la garganta, Señor. Hoy la han hecho una biopsia, Padre, y confiamos en ti, Señor. Que todo salga negativo, Señor. Que esas pruebas que le han hecho sean simplemente unas pruebas, pero que tú tomes el control, Señor, de ese trocito de carne que le han quitado, Padre, para que nada negativo haya en ese trocito de carne, Padre. Señor, Dani está nervioso, Dani está triste, Dani está desanimado. Y eso también se lo está transmitiendo a Margarita, Señor. Así que toma tú el control de esta pareja, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por nuestra hermana. Tú sabes, Señor, que ella tiene el anhelo de llevar el testimonio a las iglesias. Ese pacto que ella hizo contigo, Señor, lo quiere seguir transmitiendo, lo quiere ir llevando a las iglesias. Así que, Padre, ella pide que tú la abras las puertas para que ella pueda dar ese testimonio maravilloso que ella ha dado en muchos sitios, Padre, pero hay todavía sitios donde ella anhela ir. Ábrele las puertas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos por Antonia y por Bruno, Señor, sus hijos. Ella es como esta mujer que iba al juez insistiendo. Y vamos a ver un día la gloria, Señor. Por tanto, el amor por esta pareja. Gracias te damos, Señor, porque verdaderamente tú escuchas las oraciones de una madre. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos por Juan, el hijo de nuestro hermano Juan, Señor. Tiene algo en el pecho, Señor, quizás frío, quizás algo de bronquitis. No se sabe, Señor, porque ahora se beben muchas cosas frías y puede ser que la haya afectado tanto. Pero tú, Señor, que conoces el cuerpo de Juan, Señor, te pedimos que toques tú ese pecho, Señor, y que todo ese daño, Señor, toda esa ronquera, toda esa tos, todo eso que tiene ahí, Padre, sea disuelto en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que vea Juan, Señor, que tú estás con él. Un joven que te conoce, Señor. Pero quizás pasan cosas, Señor, para que él te clame a ti, Señor. Así que dejamos a Juan en tus manos y esa situación que él tiene, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por Jairo, Señor. Este chico, Señor, con problemas. Los problemas tú los conoces, Señor. Pero tú dices en tu palabra que oremos los unos por los otros, por las necesidades de cada uno, Señor. Así que los problemas que tú conoces, Señor, tú sabes también cómo solucionarlos. Pero ahora ponemos a Jairo delante de tu presencia. Yo no sé si te conoce o no te conoce, pero quizás a través de estas circunstancias, Padre, pueda venir a los pies tuyos. Así que gracias por poder orar por Jairo. No le conocemos, Señor, pero tú sí le conoces. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Por nuestra hermana Lorena, Señor. Ella lleva tiempo, Señor, desde que tuvo el coronavirus, Señor, ella no levanta, digamos, cabeza con la garganta, Señor, la tensión,
Siempre hay algo, Padre. Por eso en esta hora, Señor, ella pide, Señor, En nombre de Jesús. oración por su salud, Padre. Así que unidos como estamos, Señor, ponemos a nuestra hermana en tus manos, Señor. Toca tú ese cuerpo, Padre. Toca esa garganta, toca esa tensión. Toca, Señor, todo lo que tengas que tocar de su cuerpo, Padre. Ella es una sierva fiel a tu obra, Señor. Ella se esfuerza, Señor, al cantar, Padre, aún con el dolor que tiene en la garganta, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano sanadora sobre esa vida. Desde la cabeza hasta los pies, Señor, la ponemos en tus manos, en las preciosas manos de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Y ahora seguimos orando por lo que hay en la pizarra. Para